La fórmula del éxito. Este es un vocablo relativo porque para algunos éxito es lograr hacer un gran patrimonio, para otros la realización o culminación de sus estudios, para otros simplemente ser felices y estar en paz. Sin embargo, en lo que sin duda alguna podremos estar de acuerdo todos, es de que para aquellos que tienen una relación íntima con el Señor, el éxito será poder volver a casa. Hace algunos años recuerdo de que alguien me daba un consejo. ¿Quieres tener éxito? Éxito en esta vida. Dedícate a lo que más te guste. Hazlo con placer, aquello que sientas que el tiempo no ha pasado. Pues bien, iniciando el último trimestre del año, analizando la vida de Josué, la lección de escuela sabática de esta semana se ha titulado ¿Cuál es la elemental fórmula del éxito? Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el verso 13. Este es un texto bastante conocido y la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo aquello que te propongas, siempre y cuando tengas de lado al Todopoderoso, te será posible. Ahora quiero invitarles a que entremos a analizar la vida de Josué. Y para eso entraremos entonces también a su libro. Para eso, llegando al Antiguo Testamento, en la sucesión de Moisés guiando al pueblo de Dios, la palabra de Dios dice en Josué, y estoy en Josué en el capítulo 1 y el verso 7. Este verso es el verso que utiliza el folleto de escuela sabática para iniciar como referencia a memorizar. Y la palabra de Dios dice, Josué 1:7. Solamente esfuerza, fíjate que dice, mira, no te preocupes de hacer otra cosa. No es tan complicado el asunto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, entonces sí hay que hacer algo, pero es que no debemos de perder el contexto de pensar con la mente de Cristo. Así dice Pablo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabes tú de que si tomamos a la literalidad, no con la mente de Cristo, este texto, podríamos caer muy fácilmente en el calificativo que con mucha ligereza se nos ha dado en la iglesia adventista, el de legalista, que nuestra vida gire alrededor de una ley. Pero eso no es lo que está diciendo el verso. Leamos de nuevo. Estoy en el verso 7 del capítulo 1 de Josué. No te preocupes de hacer nada más, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ahora, a continuación, hay un para conseguir un objetivo. ¿Cuál? Hacer conforme todo a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay una necesidad previa, hay algo que previamente debemos hacer para que sea posible que podamos hacerlo todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Apreciados amigos y hermanos, así como Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe, pero la fe en Cristo. De igual manera ahora, el verso 7 inicia diciéndote, no tienes que hacer otra cosa más que ser perseverante, ser valiente en mantener tu relación con el Señor. Todo es que no giramos alrededor de una ley, no giramos alrededor de una manera de ser, giramos alrededor de Cristo, quien dentro de nosotros, porque nosotros hemos muerto, entonces nos da su manera de ser, nos impregna, nos inscribe en el corazón su manera de ser, llámese la ley. Ahora la pregunta es, ¿esforzarnos? Sí, porque con mucha facilidad nosotros estamos constantemente atados a esa vieja manera de vivir. Queremos hacer las cosas como a nuestra manera. Estamos acostumbrados, habituados a que primero pensamos en nosotros, a vernos a nosotros, a ver a los demás, no a ver a Jesús. Pero conforme va haciéndose un hábito en nuestra vida, parte de nuestro estilo de vida, poner nuestros ojos en Cristo.
esforzarnos porque nuestra vista no se aparte del Señor. El siguiente punto es este: y sé muy valiente. ¿Y sabes por qué? Quizás este vocablo no existiría si estuviéramos en el cielo. Si estuviésemos rodeados de una sociedad en la cual todos giran también alrededor de Jesús. Pero ese no es el caso. El punto es de que vivimos en un mundo en donde la sociedad conspira contra el Señor. Porque es una sociedad que está dirigida por el príncipe de este mundo, que es el enemigo. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, no es cosa de cobardes. Es cosa de el que es valiente se necesita valor para arrebatar el cielo. Para no dejar que te quiten tu corona. Para llevarle la contraria a los que se cuentan con números que según el mundo son la mayoría, y no a aquellos que se ven con los ojos de la fe, que son más los que están de nuestro lado. Se requiere valor para poderle decir no a la sociedad, y no importa que ésta te rechace, no importa que ésta se voltee contra ti, no importa que las puertas de este mundo se te cierren, se requiere un valor que solo nace de una relación íntima con aquel a quien Pilato identificó con toda claridad como he aquí el hombre. No lo calificó de varón por género, sino por su característica, por su conducta, por su esencia. He aquí al hombre al presentar a Jesús. Esa es la razón por la cual se requiere hoy en día hombres que no se vendan ni se compren y que sean tan fieles a la verdad como la brújula al polo, y que tengan el valor de amar al pecado por el nombre que le corresponde, aunque se le voltee la familia misma, aunque se desplome el mundo. Así que, tomado de este punto, analicemos ahora de nuevo el verso 7. Solamente una cosa necesitas hacer: persevera en el Señor. Él te dará entonces el valor para poder estar en contra de todo el mundo si es necesario. Y entonces, cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa conducta, no te apartes de Jesús, no te apartes de esa relación íntima, ni a diestra ni a siniestra. Y entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Este punto lo veremos un poquito más adelante. Jesús es el centro. ¿Saben ustedes que todo el capítulo 1 de Josué, usted lo puede analizar y verá que en todos siempre se menciona primero a Moisés? ¿Qué problema el de Josué? Si su mentalidad no estuviera conectada con el Señor, ¿qué problema el de Josué? Vivir a la sombra de un líder como Moisés. Y para todos siempre la comparativa, a tal extremo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 3 y el verso 7 y 9, algo que Pablo escribió en referencia a esta situación que vivió Josué. Estoy ahora en 1 Corintios y por favor acompáñeme al capítulo 3. En la iglesia de Corinto, que era una iglesia dividida, era una iglesia que tenía esta confrontación. ¿Quién se llevaba los honores? Nadie quería estar a la sombra de ningún otro. Todos querían ser el cabecilla. Todos querían ser el que lideraba. Apreciados amigos y hermanos, en la obra de Dios, en el camino que el Señor nos ha encomendado a hacer para volver a ser considerados hijos de Él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada quien en el lugar que le corresponde. José no se sintió menos porque había tenido como referente a un líder como Moisés. No es cuestión de compararnos, no es cuestión de quién es más, no es cuestión de quién hace más, no es cuestión de a quién se le ocurrió la idea, porque al fin y al cabo, en la hora del Señor, la idea no se la merece ni se le ocurre a nadie, sino que la idea es inspirada por el Creador. El Salvador está constantemente a través de su Espíritu Santo impresionando nuestros corazones para poder hacer la obra que los ángeles quisieran hacer.
presentar a Jesús como la única opción de salvación y de vida eterna. La próxima vez que en medio de un equipo de evangelismo alguien pregunte a quién se le ocurrió, recuerda que quizás la respuesta más adecuada será: se le ocurrió al Señor. Nosotros aquí somos simplemente parte de un enorme engranaje, pero la honra y la gloria es para Dios. Hay una condicionante que el pueblo le puso a Josué, como si fuese poco estar mencionando constantemente la fama de Moisés. Dice el verso 17 del capítulo 1 de Josué: de la manera que está el pueblo contestándole a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Siempre la sombra de Moisés, pero la condicionante es todavía muchísimo más profunda. Quizás para todos aquellos que tienen su orgullo todavía a flor, sería esto hiriente. Dice la palabra de Dios: solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Oye, te vamos a hacer caso, te vamos a seguir, así como seguimos a Moisés. Que Él sea tu referente, siempre y cuando te mantengas conectado a Dios, como también se mantuvo conectado a Moisés. Dios mío, habrá podido pensar Josué, pero ¿cuándo me quito de encima el apellido de Moisés? ¿Cuándo me quito de encima esa referencia? Pero Josué tenía perfectamente claro que era un enorme privilegio ser llamado el siervo del siervo de Dios, porque Moisés era considerado el siervo de Dios y Josué el siervo de Moisés. Apreciado amigo y hermano, una vez más, démosle honra y gloria a Dios por el privilegio que nos dé, en la posición que nos dé. Y esto estamos hablando de aspectos que en este mes en algunas iglesias, o el próximo en octubre, estarán empezando a celebrar la elección de los nuevos dirigentes para el próximo año, de los nuevos oficiales de iglesia. Hay algunos lugares en donde, como si fuesen remunerados estos privilegios, no cargos, hacen movimientos políticos para sus elecciones. ¿Saben ustedes? En ese grupo de personas que se dedican a hacer este tipo de estrategias, en verdad, es un cargo lo que están queriendo aceptar. Porque no ven en ellos el placer de ser parte de un engranaje, sino que están en una constante lucha de poder, de sentir algún dominio, algún mando. Pero para aquel que está dispuesto a ocupar la posición que Dios le ha dado, para hacerla lo mejor posible, porque con ella está dando honra y gloria al Señor, entonces deja de ser un cargo y se convierte en un enorme privilegio, y lo hace con todo gusto, porque es nada en comparación de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y esa es la razón por la cual el día lunes, en la lección de escuela sabática, encontré un punto que me llamó muchísimo la atención. Me gustó bastante. Se titula: pasa, posee, reparte, sirve. ¿Has aceptado al Señor? De acuerdo. Entonces ahora ven y toma la responsabilidad que el Señor te ha dado. Una vez tienes esa responsabilidad, acepta que tú no lo puedes hacer todo. Comienza entonces a darle el lugar que le corresponde a cada quien. Eres un líder que el Señor ha llamado en tu hogar, empezando por allí. Todos hemos sido llamados a ser líderes del Señor. No hay ni uno solo miembro del pueblo de Dios que no esté liderando a otro. ¿Por qué? Porque tú y yo, al nomás encontrarnos con el Señor y aceptarlo como nuestro Salvador personal, hemos recibido la trompeta, esa que es el mandato de poder anunciar a otros que hemos encontrado la única opción de salvación y de vida eterna, y te conviertes entonces en aquel que lidera por tu testimonio a otro para que también se encuentre con Jesús. Y luego entonces sirve. El que no vive para servir no sirve para vivir, dice el viejo refrán. Una vez más, apreciados amigos y hermanos, si tú ya estás ahora envuelto en esa situación de las elecciones de los próximos oficiales de iglesia, bueno, está bien, pasa adelante, posee el privilegio que se te dé. Recuerda que al rechazar, no rechazas a una elección, rechazas a aquel que ha considerado que tienes la capacidad de poder salir adelante, siempre y cuando esto haya sido hecho con oración y dejándose dirigir por el Espíritu Santo.
La palabra de Dios dice en Josué, en el capítulo 1 y el verso 9, un texto también ampliamente conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya sabemos a qué se refiere este contexto. Así que no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué frase más extraordinariamente alentadora. Algunos dicen, no podemos emprender este proyecto porque no sabemos con qué medio lo vamos a hacer. Y desmayan y se desaniman. Mira, en la obra de Dios, no es como no es como las empresas humanas. Las empresas humanas, tú tienes que guardar entonces una cierta relación, un cuidado, no solo en tus finanzas, sino que en tus proyectos y exactamente en lo que vas a hacer. Pero cuando el objetivo, que es el único que existe en la obra de Dios, es anunciar a otros que Jesús pronto volverá y que es la única opción de salvación, anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable, entonces el que dirige esa obra, esa empresa, como decía un amigo, Dios no patrocina fracasos, esa empresa es dirigida por el Señor. Y de Él es el oro y la plata, así que los medios económicos nunca te faltarán, porque Él abrirá las puertas que sean necesarias. No importa que tú no lo entiendas, simplemente tú desempeñas la labor que se te ha mandado a hacer, y es anunciar a otros, a aquel que te sacó las tinieblas hacia su luz admirable. Sí, la frase es repetitiva, porque no existe otra, porque solamente eso es lo que debemos de hacer. Manteniendo una relación íntima con el Señor, entonces anunciemos a otros, a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y Él se encargará de los medios, Él se encargará de abrir las puertas, Él se encargará de absolutamente todo lo que sea necesario, porque no es una labor que te compete a ti. A ti no te concierne cómo hacerlo, a ti te concierne únicamente anunciar a otros a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Por eso es de que la frase previa es solamente. No te compliques la vida. No hagas nada. Hay algunos que están preocupados. ¿De dónde saldrá el dinero? Si te lo gastas aquí, ya no habrá para allá. Qué falta de fe en aquel que es dueño del oro y de la plata. Dice la palabra de Dios, y por eso es de que queremos referirnos a 1 Corintios en el capítulo 15 y el verso 31. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15 y el verso 31. Estoy en el verso 31 del capítulo 15 de 1 Corintios. Y dice la palabra de Dios, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mira, ponga atención, no te descuides. Te mando que te mantengas cerca de mí, en relación conmigo. Esto te dará valor, esfuérzate, yo estaré contigo. Y Pablo te quiere agregar la clave de cómo hacer esto. Y dice el verso 31, cada día muero. Que si 2 veces al día en un constante, continuo sacrificio a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde como era en el santuario terrenal. El punto es orar sin cesar, estar en una constante comunicación con el Señor. Cada día muero, cada día me doy cuenta que no soy yo. Cada día debo estar consciente que debe ser Cristo el que vive en mí para que yo pueda entonces tener éxito y prosperidad, que es al siguiente texto que vamos. Una vez más regresando a Josué en el capítulo 1, el verso 7 y 8. Y la palabra de Dios dice, solamente esfuérzate, sé valiente, parte final, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es muy interesante, pero me gusta lo que dice el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Ves? Un constante, la fe en el Señor viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto tiempo?
solo una media hora, no, es de día y de noche, una constante relación, una convivencia constante. Y bueno, y claro está que esta se puede dar porque ya no vivo yo, sino que vive Él dentro de mí y está conmigo en todo instante, en el momento en que me baño, en el momento en que estoy desayunando, en el instante en que estoy saliendo de casa, a toda hora, a todo minuto, en todo segundo, una conexión íntima y constante con el Salvador. Sigue diciendo la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y esto es lo que me gusta esta parte, porque esto ya es muchísimo más clarificante, y todo te saldrá bien. Tienes la fe, lo crees. Si estás conectado con aquel que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo te saldrá bien. Pero aquí tal vez tenemos que hacer una acotación muy especial. Todo te saldrá bien para lo que realmente te beneficia a ti, para la vida eterna y para que de nuevo estés en casa. No todo lo que a ti te parece que esté bien. Aquí hay una gran diferencia. A veces voy a dar un ejemplo bastante sencillo. El niño quiere cruzar la autopista. A él le parece bien. Pero papá, que mira más allá, sabe de que esto será algo mortal para él, así que no se lo permite. Y aun cuando el niño no lo entiende, en verdad, lo que está haciendo papá por él es lo que hará que todo posteriormente le salga bien. Quizás tú no te explicas la enfermedad que te está azotando. Quizás tú no te explicas el por qué hoy te quitaron el trabajo. Quizás tú no te explicas el por qué un familiar muy cercano y muy amado acaba de expirar. Quizás no te explicas muchas cosas, pero ten fe, para aquellos a quienes Dios ama, todas las cosas son para bien. Todo te saldrá bien si estás conectado con el Señor. Y esa es la fe en la cual vamos a caminar rumbo de regreso a casa. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, verso 33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo, absolutamente todo lo que tú quieras, vendrá por añadidura si esto es para tu bien. Así que démosle gracias a Dios. Abandónate por medio de la fe en los brazos de aquel que simplemente quiere lo mejor para ti. Regresemos a casa y confiemos en el Salvador, porque nadie nos ama más que Él.